Hola, hola, buen día, gusto de saludarte, espero que estés muy bien. Hoy vamos a ver algo muy interesante porque vamos a ver el texto teatral desde su forma más esencial. Entonces, veamos, para esto te ubicas en la página 130 de tu libro y vamos a ver. Para conocer el texto teatral necesitamos identificar las partes de un texto teatral. Entonces, veamos. Un texto teatral cuenta una historia, pero a diferencia de la narración, son los personajes quienes explican lo que les ocurre. El teatro es un espectáculo en el que actores aparecen en un escenario e interpretan lo que le sucede a los personajes. El texto teatral, por tanto, se escribe para ser representado en un escenario. Entonces veamos. Los elementos de un texto teatral son los siguientes. Vamos a ver los diálogos, que son los parlamentos de los personajes y van introducidos por el nombre de cada uno de ellos de una raya. Algo muy parecido a los ejercicios que ya trabajamos con la anterioridad. Las acotaciones son indicaciones del autor de la obra sobre el decorado, la iluminación, el vestuario, la intención de los personajes, su estado de ánimo, sus acciones, etc. Generalmente aparecen entre paréntesis y en letra itálica, o sea, en letra eh, inclinada. Ok, o cursiva, como le denominamos en otros puntos. Bien, podrías localizar todas las acotaciones que aparecen en la lectura y coméntalas. Bien, la estructura de un texto teatral. Como todo texto literario, en el texto dramático encontramos diferentes partes. Entonces vamos a ver. Una estructura interna, que es la que organiza la historia y se suele dividir en planteamiento, que es donde se presentan a los personajes y el ambiente. El nudo, que es donde se da a conocer todo el conflicto y todo lo que sucede con ellos. Y el desenlace es cómo se resuelve la historia. Ahora, en una estructura externa se refiere a la organización del texto, por ejemplo, la escena, que se identifica por la entrada o la salida de personajes. Y acto, que es donde se marca con la bajada o subida del telón. ¿A qué me refiero? Pueden, en una obra, tú que participaste el año pasado en una obra, te diste cuenta que hay actos y hay escenas. Los actos tienen diferentes números de escenas. Por ejemplo, si un acto se realiza en un comedor o en una sala de una casa, y en el otro acto hay que cambiar la escenografía, entonces se cambia, se cierra el telón y se cambia por completo de acto. Y el acto puede tener diferentes escenas. Ok, entonces, los diálogos pueden tener el planteamiento, el nudo y el desenlace con su desarrollo, y las acotaciones, pues prácticamente son toda la estructura externa, las escenas y los actos. Ok, ¿qué vamos a hacer entonces? Fíjate, vamos a tratar de escribir un texto teatral de manera segura. Los textos teatrales reúnen lo que dicen los personajes de la obra. Estos diálogos deben ser creíbles, es decir, los personajes utilizarán un lenguaje adecuado a su edad. Pueden ser de tres tipos. Puede ser diálogo, que es donde hay una conversación entre dos o más personajes en una escena. Puede ser monólogo, que es el parlamento que realiza un solo personaje cuando se dirige al público y habla consigo mismo. Como por ejemplo está el personaje en escena y dice, oh, hoy me levanté muy tarde. Debí levantarme temprano porque no alcancé el tren. Entonces esa escena es un monólogo. Y los apartes, se trata de un diálogo que supuestamente solo oye el público y no los personajes que están en la escena. Sí, es como por ejemplo con un inicio de la obra cuando dice, en una hermosa mañana, un personaje llamado tal aparece y eso que no lo mencionan, un personaje como tal, y solo lo escucha el público es una parte. Ok, entonces fíjate qué vamos a hacer. Sigue estos pasos para elaborar una escena teatral con la técnica cooperativa del folio giratorio. Elige un cuento que te guste y que conozcas muy bien, esto es importante. Y selecciona una escena, no todo. De ahí deberás elaborar un listado de todos los personajes del fragmento que participarán en esa escena, o sea, el nombre y las características. Recuerda que pueden ser protagonistas, antagonistas y secundarios. Escribe los diálogos de los personajes. Procura que sean espontáneos y divertidos. Introduce las acotaciones necesarias para la representación. Por ejemplo, si el personaje va a estar feliz, entonces colocas entre paréntesis feliz y entonces ya viene el diálogo. Entonces el personaje o el actor ya sabe que tiene que decir feliz ese diálogo. Lee tu escena teatral con ayuda de tus compañeros de clase y comprueba que resulta interesante. Este último punto no lo vamos a hacer. Cuando yo califique vamos a ver
si hay alguna corrección o algo que se pueda agregar. Entonces, tomas un cuento. Por ejemplo, yo tomo el cuento de la liebre y la tortuga. Y tomo la primera escena donde la liebre presume que es la más rápida de todo el bosque. Pero la tengo que transformar a texto teatral. Entonces coloco liebre, ¿sí? Escribo liebre, un punto. Oh, yo soy el animal más rápido de todo el bosque. Abajo, tortuga. Y ahora lo que le contesta la tortuga. Y así sucesivamente. Si tuvieras alguna duda con esto, puedes esperar la videollamada de esta semana para que podamos resolverla. Espero que estés bien, cuídate y nos vemos hasta la próxima.